Lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria y edificación para cada uno de nosotros. Oh Padre, que tu Santo Espíritu muere en este lugar y que al tener este programa sea de bendición para cada uno de nosotros y también para los que están allá en casita. Te lo rogamos no porque tengamos algún mérito, sino por la sangre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar un himno. En tu nombre comenzamos. Invito a Ángel Pardo. Muy buenos días, Iglesia de Dios, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Que su paz y su protección sea con cada uno de ustedes. Okay. Gracias. Ahora invito a la hermana Noemí Villarreal. Ella va a tener el misionero en este momento. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado. El misionero de este trimestre viene de la división transeuropea y la historia misionera de esta mañana viene desde Serbia. Biljana Mijatovic oró por primera vez en una oportunidad en la que, siendo atea y teniendo apenas 20 años, vio a una pariente luchando contra fuerzas sobrenaturales. Biljana se había enterado del problema por parte de un primo. Svetlushka se ha vuelto loca, dijo el primo. ¿Por qué?, preguntó Biljana. Biljana había estado ocupada con sus estudios universitarios y no había visto a Svetlushka por algunos días, a pesar de que eran vecinas en un apartamento dúplex ubicado en un suburbio de Belgrado, la capital de Serbia. El primo le contó que Svetlushka estaba escuchando voces. Estas voces no decían nada importante, pero no paraban de hablarle. El marido de Svetlushka también escuchaba las voces y su hija de 3 años sufría dolores de estómago. Pero el asunto no terminaba ahí. Svetlushka oía golpes en las paredes y chirridos. Contó que pudo encogerse del tamaño de un ratón y caminar por la casa como una persona pequeñita. Cuando caminaba por la ciudad, sentía como si estuviera metida hasta la cintura en un pozo de agua y que los transeúntes atravesaban su cuerpo. Preocupada, Svetlushka buscó ayuda médica. Los médicos le dieron medicamentos para dormir, pero eso no resolvió los problemas. Algunos familiares llevaron a Svetlushka a los monasterios y los clérigos visitaron en su casa. Un sacerdote colocó una Biblia en su cabeza y otra a sus pies para tratar de hacer un exorcismo. Con el paso de las semanas, Svetlushka perdió las fuerzas y ya no podía permanecer de pie, así que pasaba todo el día en cama. Biljana estaba alarmada por la noticia, pero no sabía qué pensar. Era atea, así que no creía en Dios, el diablo o lo sobrenatural. Estaba segura de que Svetlushka debía estar sufriendo problemas psicológicos. Sentía mucha pena por ella, así que decidió visitarla. Biljana encontró la puerta principal abierta y entró. Svetlushka, que estaba acostada en la cama, se emocionó mucho al ver a su visitante. «No tengo problemas psicológicos», exclamó. «De verdad me siento muy triste porque nadie me cree». Seguidamente describió los acontecimientos, los sucesos extraños que estaban experimentando de manera clara y coherente. «¿Por qué tengo que tomar medicamentos si soy una persona sana?», preguntó. «Soy una mujer normal, duermo todo el día por los medicamentos. Necesito otro tipo de ayuda». Biljana se convencía cada vez más de que Svetlushka estaba diciendo la verdad. «¿Quieres que ore por ti?», le preguntó Biljana, sorprendiéndose ella misma con lo que acababa de decir. «Asistí a una iglesia cristiana y escuché que Dios puede ayudar en diversas situaciones. Cuando no hay nada que podamos hacer, podemos orar».
Aunque el Villana no creía en Dios, había asistido a un servicio de adoración un sábado en la iglesia adventista de Nuevo Belgrado. Había ido en busca de respuestas sobre el significado de la Biblia. Svetlúshka aceptó la oferta de oración y ella dijo que le gustaría que orara por ella. Villana regresó a su casa y se arrodilló. Dios, si existes, por favor, protégeme de los demonios, dijo. Mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba por qué ella estaba de rodillas. Ella no estaba acostumbrada a arrodillarse, así que le pareció una locura, pero aún así siguió orando. Por favor, ayuda a Svetlúshka, dijo, protégela. Al día siguiente, cuando Villana regresaba de la universidad, encontró que Svetlúshka estaba de pie y estaba limpiando las ventanas de su casa. Villana se detuvo muy admirada y asombrada y dijo, Dios escuchó mis oraciones. Svetlúshka se había liberado de los espíritus malignos y nunca más volvería a preocuparse por ellos. Villana se llenó de alegría y desde ese momento hizo una promesa a Dios que recuerda un voto que Jacob hizo en Génesis 28, 20, 21. Dice, si Dios me acompaña y me cuida, entonces el Señor será mi Dios. Villana se despertó una mañana llena de fe y ya no dudaba de Dios, así que entregó su corazón a Jesús y fue bautizada. Ahora Villana tiene 47 años y es auditora de una compañía de seguros y es miembro activo de la iglesia de Nuevo Belgrado. Ella dice que en su trabajo misionero que ha sido un gran consuelo para ver cómo Dios obra en cada persona desde la infancia. Y dice, en mi experiencia he visto cómo Dios trabaja con paciencia y perseverancia en cada persona. Pido que Dios nos ayude a encontrarnos con aquellos que necesitan escuchar la palabra para que puedan responder a su llamado a la salvación. Villana ahora es un miembro activo de la Iglesia Adventista de Nuevo Belgrado, la cual ahora recibirá en este trimestre parte de la ofrenda del 13º sábado para adquirir su propio templo. La congregación se reunía en un cine alquilado cuando se estableció en 1993 y ahora comparte un local con otra congregación adventista cerca de Nuevo Belgrado. Ellos dicen gracias por su generosa ofrenda del 13º sábado. Amén. Le damos las gracias a nuestra hermana Noemí por tener este lindo misionero. Ahora vamos a comenzar con la escuela sabática, que se trata de una mesa redonda, pero ustedes, amigos que nos sintonizan por medio del internet, ustedes pueden participar dejando su comentario o pueden hacer preguntas y así todos participamos y va a ser más amena la lección de escuela sabática. Ahora invito a los participantes, que es el hermano Abel Villarreal, el hermano Abel Escobar, el hermano José Luis. Los invito a que pasen acá al frente y así todos participamos los que estamos aquí. Muy buenos días, compañeros. Nos sentimos muy contentos en esta mañana al participar en la escuela sabática. Es un momento muy especial en la manera en que estamos dando la lección, porque nos están mirando a través de sus casas, ¿verdad? Ahí nos están mirando en sus casas. Como dijo el anciano en turno, el hermano José Galicia, aquí a mi lado izquierdo está José Luis. Él va a recibir si hubiera algún comentario, si hubiera alguna pregunta a lo mejor sobre la lección para participar, y en la medida que el tiempo nos alcance también vamos a tratar de responder. Ya mencionaron un nombre, ahora yo vuelvo a insistir otra vez con los nombres. El que lo presentó fue José Galicia, anciano en turno. Él nos va a acompañar esta mañana, José Luis también, y a mi lado derecho mi amigo y hermano Abel Escobar. Muy interesante. Estamos arrancando un trimestre y antes de ya meternos de lleno en la lección, yo quisiera tener una oración, si me permiten, y también allá en sus hogares, por favor, cierren sus ojos también. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, es un enorme privilegio que nos das, Señor, amén, de abrir tu santa palabra. Así es. Tú nunca te equivocas, mi Dios, y queremos tomar la seriedad necesaria para este momento. Y lo hacemos de la mejor manera, que es pidiéndote a ti que nos des sabiduría para hacer las cosas congruentes. Que lo que hemos estudiado, Señor, podamos participar, podamos extraerlo, podamos comentarlo y podamos crecer como tú quieres que sean tus hijos, que crezcamos en ti cada día.
Bendice estos minutos que tenemos juntos aquí como clase, Señor, como grupo, y que tu palabra siga creciendo. Bendice también los hogares, aquellas personas que nos están mirando, no solo aquí, sino tal vez en otros países también. De igual manera, permite que tu bendición también los alcance a ellos. Yo sé que así es, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, compañeros, pues estamos iniciando un trimestre, ¿no? Un trimestre que tiene que ver cómo interpretar la palabra de Dios, cómo interpretar las escrituras. Yo pienso que justamente estamos a tiempo, creo que no se equivocaron al poner en mente el folleto de este trimestre, porque yo creo, para empezar, que nos estamos retirando de la palabra de Dios. Estaba yo leyendo un comentario que dice que aunque hay más tecnología, más información, tecnología en todo el mundo, imagínense, 3.350 idiomas ha sido transmitida la Biblia. 3.350 idiomas se transmite la Biblia, pero sin embargo es el que menos leemos. Y yo pienso que esa justamente es nuestra preocupación. En esta semana, en la lección número 1, vimos la singularidad de la Biblia. La singularidad de la Biblia, y es en la cual trabajamos en esta semana. Y yo quiero mencionar por lo menos 4 elementos antes de empezar con ustedes. 4 elementos que de manera general engloba o cubre lo de esta semana. 4 elementos que nos dicen que la Biblia es única, de eso estamos seguros. Si los compartimos con otros, lo comparamos con otros libros religiosos, que contrastan con pensamientos filosóficos también. Uno de esos puntos, hermanos, de estos elementos es que la Biblia se compone, imagínense, de hasta un 30% que tiene que ver con profecías. Yo este dato no lo sabía. De Génesis hasta el Apocalipsis, un 30% que tiene que ver con profecía. Y alguien dirá, pues, ¿qué tiene esto de singular? Mucho que vamos a comentar un poquito más adelante. Número 2, la Biblia está constituida en la historia. Ese es otro dato importante que vamos a compartir en esta mañana también. O sea, habla de un Dios que actúa o se mueve en la historia. Interesante, ¿no? A veces pensamos que la Biblia no tiene nada que ver con la historia y nos damos cuenta que tiene que ver mucho. Y hay mucho más todavía que se está explorando y que se está estudiando. Número 3, los acontecimientos bíblicos se colocan en una dimensión espacial de lugares geográficos reales. Aquí no hay nada ficticio. Y lo que leemos en nuestro año bíblico nos damos cuenta que hay lugares que se repiten en la Biblia que son lugares no ficticios, no imaginarios, son lugares que existieron y que existen. Y la número 4, la Biblia tiene el poder, y esto es muy, muy importante, la Biblia tiene el poder de transformar vidas. ¿Estamos conscientes de ellos? Gracias a Dios que nos habla a través de su palabra viviente y que son ejemplos vivos de que es un Dios real. ¿No es cierto? Tal vez en esta mañana, si yo le preguntara a ustedes como grupo aquí, si conocen a alguna persona, Abel, José Luis, alguna persona o ustedes mismos, a lo mejor, en la cual su vida fue transformada por este libro precioso que tenemos aquí, que es la Santa Palabra de Dios. Ustedes me podrían dar 1, 2 o muchos ejemplos de algún familiar, algún amigo. A lo mejor yo tengo en mi mente varios que fueron transformados por el poder de la palabra de Dios. Tal vez la primera pregunta sería, tengo unas preguntas generales aquí para ustedes. Si la Biblia es tan importante y transforma vidas, ¿por qué la leemos poco? ¿Por qué la leemos poco? Si decimos, ok, la Biblia es importantísimo, es una Biblia que ha traspasado los tiempos, los siglos, estamos conscientes de ellos, y es un libro que ha sobrevivido de manera milagrosa. Imagínense que una familia de los valdenses venían a buscarlos y metieron la palabra de Dios en un pan grandote, en una concha, en un pan, ahí lo metieron al horno. Y vinieron los soldados, entraron, movieron, rompieron todos los muebles de la casa, las mesitas y todo. No tocaron el horno porque estaban cociendo pan. Se retiraron, la mamá fue, metió la pala en el horno, sacó el pan, abrió el pan, cocidito, oloroso, y la Biblia intacta. Uno de muchos ejemplos. Sin embargo, la pregunta es la misma. ¿Por qué lo valorizamos poco o lo estudiamos poco? ¿Alguien que quiera comentar algo sobre esto? ¿Por qué? Bueno, podría decir que realmente no le hemos dado el valor y la importancia a este libro para que hoy, que lo tenemos en nuestras manos, sepamos
todos los problemas, persecuciones, sacrificios, muertes y sangre que se tuvo que derramar para que este libro pudiera llegar hoy y lo tengamos con nosotros. Es la palabra de Dios desde un principio. Por lo tanto, Dios ha dirigido a través de épocas, reinos, imperios, y considero que nos ha tocado vivir una época y una etapa de la vida en que más que nunca ahora necesitamos de Dios. Y más que ahora hay muchas cosas que nos distraen de Dios. Esta es una paradoja, pero al mismo tiempo es lo que debería de impulsarnos a buscarlo más. Porque el escepticismo eso es algo que va de la mano del modernismo. El mismo hecho de que la ciencia avanza, el hombre comienza a tomar confianza en sí mismo de todo lo que puede lograr y se comienza a olvidar que viene de las manos de un creador. Es un peligro y creo que en esta etapa de la vida es cuando más deberíamos darle esta importancia, y agradezco a Dios que este trimestre vamos a tener esta clase, porque esto prácticamente es una clase teológica sobre interpretación bíblica, sobre la declaración sola escritura, sobre los métodos de profecía, históricos, los estudios temáticos, en fin. Creo que vamos a ser muy bendecidos y insto a la iglesia y a los hermanos a que este trimestre le demos mucha importancia a esta lección y abramos nuestra Biblia a la palabra de Dios. No sé si hubiera otro comentario por parte de ustedes. En lo personal, a mí me alegra bastante el tema ese trimestre, que es el estudio de la Biblia. Antes de nada, quiero saludar a los hermanos de la iglesia. Estoy contento de estar aquí y saludarlos y comentar lo que ya estudiamos durante la semana. Tú hablaste de escepticismo. La gente, lo triste es que la gente sí cree. La gente cree. Lo triste es que creen todo menos en la Biblia. Y 3 meses vamos a tener la oportunidad de volver a estudiar el valor de este libro, lo que este libro ha hecho en nuestras vidas. Tú preguntaste si conocemos a alguien que fue cambiado por este libro. Creo que todos los que creemos en Cristo hemos sido transformados por este libro, hemos tenido la experiencia y sabemos el poder que este libro tiene. Lamentablemente, poco a poco lo hemos ido dejando a un lado y nos hemos alimentado de todo menos de la Biblia. El internet está lleno de información y en vez de ir a la Biblia directamente donde está el tesoro, vamos y buscamos videos en YouTube y cosas, fantasías, tú las dices, ciertamente son. Y todo eso lo creemos. Es fácil. Lo que me sorprende a mí es que creemos todo menos lo que está escrito en la Biblia. Yo quiero agregar algo. La Biblia es un regalo que Dios dejó a la humanidad, pero principalmente a mí. Está en mí si yo decido leerla o no. Si yo me quiero hacer esa bendición para mí o no la quiero. Es interesante que ahora podemos ver la Biblia en dispositivos, en teléfonos, en laptop, en cualquier tableta, pero damos prioridad a otras cosas. Entonces, el mundo está sobrenublado y la gente no tiende a ver lo que realmente Dios dejó. El manual, como todos conocemos, es un manual para mi vida que cobra vida. Es un libro que cobra vida, que transforma vidas, que cambia personas, que si va para la izquierda, va para la derecha. Y me muestra lo correcto. Y me muestra también lo que va a pasar y lo que ha de venir en tiempos futuros. Me gusta mucho la última parte de tu comentario, en la cual este libro no es un libro cualquiera, por muy importante, un bestseller que sea a nivel mundial. Este libro cobra vida, dijiste, tiene mucho valor. Tengo una pregunta, hice unas preguntas generales. Este trimestre
la lección en los 3 meses va a trabajarse cómo interpretar la palabra de Dios. O sea, de eso va a estar trabajando, cómo interpretar. ¿Por qué, tocayo? Porque ha habido problemas para interpretar. Cada quien lo interpreta a su manera, a lo que él quiere, y quiere que Dios se adapte a lo que él piensa. Por su estudio, por su filosofía, por muchas cosas. Yo esta semana estuve repasando mucho y quedé preocupado. Pero yo sé, hermanos, que hay solución. Estos 2 pastores que hicieron esta lección, es su preocupación de ellos. Y ojalá que al finalizar estos 3 meses, allá a finales de junio, podamos entender más claro el asunto de que la Biblia, y yo quiero dejar esto bien claro, hermanos, ahí en sus casas también, de que la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, no tenemos que buscar afuera mucha información, porque nos podemos perder en ese sentido. Entonces la misma Biblia nos ayuda. Y miren, imagínense ustedes que fueron 40 escritores diferentes, lo sabemos, ¿verdad? Aproximadamente, claro. En contextos diferentes también. También en épocas diferentes, en posiciones o como persona de trabajos diferentes, y sin embargo es el mismo Dios. Esto ya nos da un toque de importancia, de lo importante que es la palabra de Dios. Y entonces yo preguntaría, esta es una realidad asombrosa, yo así la veo. ¿Nos ayuda a confirmar la veracidad de la palabra de Dios esto? En un periodo de 1500 años fue escrita la palabra de Dios, ¿verdad? Por diferentes, obviamente, personas y oficios. Esto nos ayuda a confirmar, hermanos, la veracidad de la palabra de Dios. Me pueden contestar con un sí o con un no. ¿Nos ayuda a confirmar esto, la veracidad de la palabra de Dios? Mira, hay algo interesante que a mí me llama la atención. Yo estudié artes gráficas y me he desempeñado en eso muchos años también. No es lo básico que hago, porque en este país uno llega a hacer a veces lo que has estudiado, no es lo que ejerces, ¿no? Pero en ese conocimiento, cuando estudiamos la historia, mira, no es casualidad que la imprenta se inventa, se descubre justamente en la etapa en que la Biblia era un libro velado, prohibido, en que se estaban librando estas luchas para que este libro pudiera surgir. La iglesia trataba de apagarlo, cerrarlo a las personas, y surge la imprenta. ¿Estaba Dios detrás de esto? Por supuesto que sí. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? ¿Por qué fue en esa etapa en que el mundo, la oscuridad estaba por cubrirlo por entero, pero surge esta herramienta que Dios la tenía en su plan? Y eso abre una infinidad de posibilidades para que ese libro ahora sí se pueda distribuir mucho más. Creo que Dios realmente sí está detrás de su palabra, y esta palabra viene del cielo porque ha subsistido. Y la dirección que esto ha tomado hasta los días de hoy, sobre esta palabra se han librado guerras, se han levantado reinos y han caído reinos, y Dios ha tomado personas en el momento preciso. Está Isabel II de Inglaterra, está Jacobo I, el que impulsó la Biblia King James, que la conocemos hasta el día de hoy, una de las mejores versiones bíblicas. Está en inglés, pero muy enriquecida. Estos hombres se opusieron al poder de la iglesia, que quería opacar este libro, pero Dios levantó herramientas y personas. Pero esto se va a repetir. Esto de la prohibición de esta libertad que se predica en la Biblia, ya está comenzando un ambiente y un sabor en la sociedad de radicalismo en cuanto a las personas que siguen esta palabra. Y esto se va a seguir alimentando y nos va a tocar nuevamente levantar y ser estandartes para que esta luz no se apague. Costó sangre entonces el defender la palabra de Dios. Me imagino que Gutenberg, él fue el primero que hizo la Biblia en la imprenta. Y hoy en día, hermanos, allá en sus casas, si yo les pregunto cuántas Biblias tienen en sus casas, alguien me dirá con orgullo: tengo 5, tengo 6, tengo 4 Biblias, tengo la modelo más reciente, a lo mejor de la Biblia, la letra más bonita. Eso es importante, pero lo más importante es que tanta la estudiamos, ¿no? Como dice aquí mi tocayo, va a llegar un momento que también va a ser retirada la palabra de Dios.
como pasó hace siglos atrás. Entonces, lo que nosotros es el momento hoy de aprovechar. Y yo quiero creer que en este momento de crisis que estamos pasando por esta enfermedad que hay a nivel mundial, debemos aprovechar estos tiempos también para explorar más la palabra de Dios. Yo en lo personal lo he hecho. He aprovechado al máximo en estos días libres y me he sentido bendecido en el personal. Pero ojalá que muchos lo podamos hacer de igual manera. Ahora, miren lo que dice San Juan, capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 38. Dice allí: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un hermoso versículo. Yo le preguntaría en esta mañana a mi amigo José Galicia, por ejemplo, y creo que hemos redondeado hasta este punto sobre esta pregunta: ¿qué tan importante entonces es el estudio de la Biblia? Jesús dijo que había una estrecha conexión, recuerda que Él dijo, entre Él y su palabra, una estrecha relación entre Él y su palabra. Entonces, José, ¿qué tan importante es el estudio de la palabra de Dios? Fíjate que es bien importante, te puedo decir, leerla no es suficiente. Lo que es suficiente es aplicarla a la vida personal. ¿Por qué? Porque el hecho de aplicarla a la vida personal, mi vida va a tomar un giro. No lo que estaba haciendo, va a cambiar mis hábitos, va a cambiar mi forma de vivir, mi forma de comer y ver que estoy esperando un redentor. Quizá a lo mejor algunos de ustedes nació en el Evangelio siendo adventistas, pero en lo personal yo no nací en el Evangelio. Entonces para mí es un privilegio estar aquí. Y también, era una persona muy crítica. Yo no me vestía así como me he visto ahora, pero el Señor Jesús me ha transformado. Entonces, cuando tú aplicas y abrazas esa palabra, la palabra transforma, vivifica y haces cambios en tu vida. Si te invitan a comer, vas a decir, yo no como de esa comida, porque escrito está, todo lo que hagáis, lo que coméis, hacerlo para la honra y gloria de Dios. Y también hay citas bíblicas que uno mira, por decir en 2 Timoteo 3:16, toda esa escritura es inspirada por Dios, pero dice divinamente, útil para enseñar, redarguir y corregir injusticia. Cuando agarramos esas palabras y las hacemos nuestras, esas palabras cobran vida. Hay otro versículo en Juan 3:39, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dice eso? Jesús. No lo dice un hermano, un pastor, Jesús. Y hay otra también, que cuando Jesús en el año 27, después de Cristo, hay una profecía. Dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros, de donde dice, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, sanar a las personas, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos. Y esa promesa reafirma mi fe de que lo que se dijo en el pasado a los antiguos profetas se está cumpliendo al pie de la letra. Todo por inspiración divina. Interesante, habría que hacer ese paréntesis entonces, y a mí siempre me ha llamado la atención. Yo tuve el privilegio, alguien me dijo en una ocasión, yo tengo más, ¿cómo me dijo? Yo tengo más importancia que tú, porque tú naciste en la iglesia, me dijo. Y yo a los 22 años fui bautizado. Yo a los 22 años conocí a Dios cuando yo ya había pasado fumando, haciendo muchas cosas, dañando mi propio cuerpo, dañando a otras personas. Y este libro me transformó. Digo, tengo esa ventaja. Y dije, pues capaz tengas razón. Porque cuando yo nací, ya papá y mamá ya eran cristianos. Pero igual la transformación tiene que llegar en algún momento dado. De hecho, en este libro de 3 en 1 de la lección viene una historia, un tocayo tuyo y también de José Luis, de un muchacho igual que fue transformado a los 20 años también. Me gustó esa historia porque dice, entre otras cosas, dice que hasta su mismo caminar cambió. Y a mí se me hizo interesante, hasta su mismo andar se cambió. O sea, ¿tiene poder la palabra de Dios? Amén. Claro que sí. Yo le quiero preguntar hoy, en este momento a Abel Escobar, una pregunta muy interesante también. ¿Qué se necesita para ser tan fiel
y defender las verdades de la palabra de Dios, aún con riesgo de perder la vida. Porque viene otra historia en la lección con comentario también de hace siglos atrás, de una persona también que vivió en esta época de la Inquisición, en la cual él tuvo que defender la palabra de Dios con su propia vida. Y así murió, cuando le prendieron abajo a la hoguera y él estaba pues agonizando ya, recitó el Salmo 51. O sea, él dio su vida por defender la palabra. Y él dijo: amigos míos, le dijo, de todo lo que yo les he hablado no ha sido de mí, todo ha salido de este precioso libro. Y yo dije: wow, cuánto valor a la palabra, en la cual nosotros desgraciadamente muchas veces despreciamos, lamentablemente. Y por eso te pregunto, ¿qué se necesita para ser tan fiel? Es una pregunta que quizás nosotros no estamos en la capacidad de responderla todavía porque no nos ha tocado enfrentar un desafío como ese. Pero otros lo hicieron. Los apóstoles les tocó. Y cada uno de ellos entregó su vida. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? En mi razonamiento de algo que no he experimentado aún, puedo decir es que había un convencimiento tal de completa seguridad y entrega de que en quien habían creído realmente era el Hijo de Dios. Al punto de que su vida ya no valía lo suficiente, porque Pablo lo expresa de una manera muy hermosa: perder mi vida es ganancia. Esto se ejerce con un convencimiento alimentado por la fe. La fe no la podemos obtener a no ser que se la pidamos a Dios. Es la única forma. Dice la Escritura: si alguno necesita fe, pídala y le será dada. Es la única fuente. Y qué maravilloso. Veo que Dios realmente se ha preocupado por nosotros como seres humanos. A través de la historia ha estado detrás librándonos y hemos llegado a este año, 2020. Un año que empezó con tantas expectativas, sueños. Decíamos sería este el año 2020 de la calificación alta. Pero mira la situación que estamos viviendo. ¿Estábamos preparados para esto? No. ¿En qué nos sustentamos ahora? Hermano, en su palabra, en su voluntad. ¿Estoy convencido de esto? Sí, estoy convencido de esto. ¿Por qué? Porque hay suficientes evidencias de que ese que vino fue predicho en la Escritura, de que hay un ser superior detrás del movimiento de la historia de este mundo y que tiene un plan. Antes de irse, me gusta ver cómo Jesús hizo tantas promesas. Volveré, les mandaré un consolador. No estarán solos, les dejo mi paz. Sé perseverante hasta la muerte y recibirás la corona. Esas palabras deberían de ser las que nos animen, y más ahora en este tiempo de problema, de angustia. Dios quiera que yo pueda soportar una situación tal como esta, como la soportaron los apóstoles. No puedo decir si lo lograré, pero tengo fe en que si le doy mi vida, Él me dará 100 veces más lo que yo estoy perdiendo. Alguien de mi familia decía hace unos meses atrás que cuando lleguen estos momentos en los cuales tengas que defender la palabra de Dios con tu propia vida, decía esta persona de la familia: ojalá que Dios me mande descanso antes. Yo le decía: pues no podemos confirmar eso, a lo mejor Dios te va a permitir que tú pases por esa prueba para hacer testimonio también. Sin embargo, aunque Abel dice que no se podría contestar porque no hemos pasado por allí, tiene razón. Yo creo que yo en México podía ir con mi Biblia a caminar 1,5 kilómetros para mi iglesia en Montemorelos con mi Biblia y nadie me tiraba piedras o me decía de cosas. Me decían sabático, y vas a tu iglesia, ok, sí, voy para allá. Pero de ahí no pasaba de golpes o de escupitajos, nada de eso. Pero yo quiero creer, hermanos, y los que estarán en su casa también estarán de acuerdo conmigo, en que tiene que llegar el momento que tenemos que defender esto para probar qué tanto amamos a Dios. Va a llegar el momento. No creo que no pasemos por esto. Y en tiempo de paz es cuando debemos alimentarnos, y es lo que no estamos haciendo. Para que cuando la Biblia se retire de nosotros, digamos: ok, tengo conocimiento aquí y Dios me va a ayudar a recordar lo que yo ya he estudiado. Quisiera hacer una pregunta más al compañero José Luis. Dentro de la semana también vimos
vimos, creo que fue por ahí del lunes o martes, acerca de la historia. ¿Por qué la historia es importante para la palabra de Dios? ¿Qué relación tiene la historia con la Biblia? ¿Hay alguna relación o están completamente separadas? Gracias. Antes de continuar con la pregunta, aquí estoy viendo a la gente que se está conectando, gente que está comentando. Les agradecemos que estén conectados. Por el tiempo no vamos a poder contestar sus comentarios, pero gracias por estar conectados. A los hermanos también de la iglesia que lo hacen, les saludamos con alegría. Tu pregunta, creo que hasta ahorita todo se va embonando. Primero le preguntaste a él cuál era la importancia del estudio de la Biblia, y luego cómo vamos a defender esto, ¿no? La importancia de estudiar la Biblia es que tarde o temprano vamos a escuchar de este libro. Lo estudies o no lo estudies, tarde o temprano alguien va a hablar de este libro y el mundo habla de este libro. Así de grande es este libro. Simplemente, si yo no lo estudio, estoy perdiendo la oportunidad de conocer la historia por mi propia cuenta, que nadie me la cuente. Yo tengo la oportunidad de yo saber si lo que la gente dice es cierto o no es cierto, tener mi propia experiencia. Y eso es lo que a mí me sorprende, que cuando una persona tiene su encuentro con este libro a solas y puede llenar su mente de entendimiento de este libro, va de acuerdo a otra persona que a solas también la estudió y tuvo el mismo entendimiento. Y ese es un milagro, el Espíritu Santo te da ese entendimiento. Y luego lo que la pregunta que le decías a él, yo creo que no podemos defender algo que no conocemos. Es difícil defender algo que no conoces. Para los apóstoles, para la gente que murió por este libro, conocían, y este libro era una realidad en su vida. No era el libro de sus padres, era el libro de ellos, era la historia de ellos. Que tanto al leer este libro, yo veo mi vida y veo que este libro habla de mí, de las cosas que este libro dice de mí. Cuando tenemos esa experiencia, vamos a poder defenderla porque es nuestra. Estamos ahorita viviendo en una crisis donde si tal vez tuviéramos un poquito más de conocimiento, tuviéramos una paz diferente en nuestro corazón. Y nos damos cuenta de que nos falta conocer en quién hemos creído. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia? Todo tiene que ver la historia. Nos da un sentido de seguridad, porque tú y yo no hemos creído en un personaje místico. Jesús existió. Los lugares escritos en la Biblia son lugares que existen, que existieron. Son personas reales. El poder de este libro no es, dice la lección, no es el pensamiento de alguien, sino que la Biblia se enfoca en dos cosas. Dice la lección de esta semana que es la historia de un Dios preocupado por su pueblo, y cómo es la historia de cómo Dios lo hemos visto. Y habla de un Dios que ha hablado con su pueblo. Y no solamente eso, sino que habla de un Dios que va a venir pronto por nosotros. Y en esto la lección pone énfasis. Y déjame, si quieres, voy a ir de esas a... Mientras se lo encuentra, en pocas palabras, no podemos separar entonces la historia de la palabra de Dios. Si, digamos rápidamente, 1947. ¿Alguien sabe qué pasó en 1947? ¿Y pasó por accidente? Fueron a encontrar unos rollos, recuerdan algunos
en unas vasijas, en unas cuevas ahí. Y fue un pastor que andaba ahí cuidando sus ovejas, se metió en esa cueva y encontró esos jarrones que tenían varios siglos allí. Y ahí estaban escritos rollos. Lanzó una piedra y escuchó que algo se Sí, rompió. que sonó. Y fue a mirar. Es interesante, y ahí encontró Isaías, el párrafo de Isaías, ¿verdad? Allí, profecías. Y entonces la historia se corrobora con la palabra de Dios. Esto, hermanos, lo que nos están mirando y escuchando, esto también es una singularidad de la palabra de Dios, que la historia encaja, embona bien bonito con la historia, muchos datos importantes. Cuando los muchachos están estudiando secundaria, en la prepa, y se meten en historia, geografía, hay ciertos datos que los llevan prácticamente a la palabra de Dios. Claro, si de allí tú quieres explorar más, investigar más, estudiar más, te metes más completo a eso y vas a profundizar esa información. Pero son datos importantes que me aclaran que la palabra de Dios es real. Y va a ser real hasta el final, hasta que ya se nos quite de nosotros. Queremos que concluyas, compañero, tu comentario. Sí, yo quería leer, ir a la Biblia, porque esto lo pone énfasis el estudio. Dice, 1 Corintios, voy a empezar a leer desde el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y a los últimos a todos como cuenta que se le apareció a él. Lo que quiero enfatizar es que eso es historia, eso está en la historia. Nadie hasta ahorita, y tú vas al internet, buscas acerca de Jesús y afirman que Jesús nació. El problema es que Satanás ha querido decir que Jesús no resucitó. La Biblia nos dice, sabemos dónde Jesús fue puesto, sabemos bajo qué imperio fue Jesús crucificado, y necesitamos saber y estar convencidos que Jesús resucitó, porque si no tenemos eso, ¿de qué sirve? Si no creemos, estamos convencidos que Jesús resucitó, entonces dice ¿para qué predicamos? Justamente voy para allá en esa pregunta 4 y quiero hacer aquí, hermanos que nos están mirando, un paréntesis. Si hubiera algún comentario de los muchos que hay, por lo menos vamos a elegir uno o dos, José Luis. Creo que mi hermano José Galicia le acaban de acercar ahorita alguna información importante que tú crees que es importante. Le damos tiempo. Sí, claro, fíjate que yo pienso que es algo que todos podemos ver. Fíjate, aquí el comentario que menciona aquí dice que el domingo está buenísimo. Dice, el final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo y se mantendrá fiel en toda la escritura, pero lo que implica guardar. Y también menciona otro comentario. Dice, el estudio de la Biblia es vital más que el alimento físico, porque no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, es importante que todos sabemos de que hay un problema, la comunicación. También alguien mencionó aquí que la comunicación, las redes sociales, nos están bombardeando. Nos están bombardeando con cosas que no son legítimas, y que pueden ser mitos, pueden ser doctrinas, vamos a decir, de demonios. Es interesante cómo la gente también se da cuenta, no nada más nosotros. Entonces, mencionaste ahorita acerca algo de la historia. Cómo la historia va encajando con nuestra vida actual y con lo que ha pasado durante. Si te recuerdas, en Salmo se decía que se iban a sortear las ropas de Jesús, la capa de Jesús, ¿verdad? Isaías, ¿qué decía Isaías? Que iba a venir alguien a morir, ¿verdad? Entonces es interesante cómo la historia se va acoplando y eso está pasando. Bueno, quiero justamente de lo que se está hablando, resaltar algo. Mira, la historia se basa en ¿qué? En hechos que ocurrieron. Eso se llama historia, hechos pasados relatados.
Pero lo que hace especial a este libro es que esa historia que este libro nos trae hablaba del futuro. Ya predecía a este Salvador la forma en que moriría, dónde nacería, cómo nacería, por medio de quién, cómo sería su nombre, cómo serían sus características, cómo sería su muerte, la humildad. O sea, estaba hablando de historia, pero futura. Por eso estos hombres, estos apóstoles, cuando comienzan a escribir sus cartas y las epístolas y los evangelios, siempre citan esta palabra es fiel y verdadera, Cristo. Cristo realmente es el Hijo de Dios. Juan, ¿cómo se desespera este hombre por dar un énfasis en que creamos que realmente este es el Cordero de Dios que envió al mundo? Este es Dios mismo entre nosotros, porque ellos ven el cumplimiento de esa historia, que no era una historia que hablaba del pasado, era una historia que ya les estaba diciendo lo que ellos estaban mirando, viendo por sus propios ojos. Hermanos, está Apocalipsis, está Daniel. Hay historia que está ocurriendo hoy. Es historia que se contó de un futuro. ¿Es o no esta la palabra de Dios? Estoy 100% seguro, convencido de que es la palabra de Dios. Amén. Las siguientes dos preguntas lo hago de manera general, ya no específica, porque el tiempo nos va corriendo. ¿Por qué razón, si no tenemos fe en la promesa de la resurrección, hablando de que Jesús en los 4 evangelios, en la palabra explayó sobre Jesús, y como dijo José Luis, la misma historia corrobora eso, y creemos nosotros en eso? ¿Por qué razón, si no tenemos fe en la promesa de la resurrección, nuestra fe, y lo mencionaste entre líneas, es vana, dijo? Nuestra fe no tiene importancia. Imagínense tú y yo que no creamos en la resurrección. Al no creer en la resurrección, ¿qué significa eso? Pues que no creemos en que va a venir. Es lógico, ¿verdad? Al no resucitar. Y dice que nuestra fe, dice San Pablo, que nuestra fe es vana. Creemos en la resurrección, creemos que Él nació, que resucitó, que hizo su ministerio en esta tierra y que hoy está en los cielos. La siguiente pregunta... Quiero decir algo sobre esto, A ver. porque es importante. De hecho, la pregunta era para usted, así que aproveche. ¿Por qué razón, si no tenemos fe en la promesa de la resurrección, nuestra fe es vana y no sirve? ¿Cuál es el objetivo y la función de una promesa? Que se cumpla. Una promesa, su único objeto de existir es que se cumpla. Ahora, la garantía de que quien hizo esta promesa es que Él resucitó. Por lo tanto, esa promesa va a ser real. Debemos creerla. Es viva. En esta semana, hermanos, en estas últimas 3 semanas, mientras yo estudiaba a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel, se repitió muchas veces eso, ¿no? De los profetas falsos. Dijo, espera que pase el tiempo, y lo que él dijo se cumple, es que Dios lo está mandando. Y si nada más se pierde ahí en el tiempo y se destruye y acaba, es que era un falso profeta. Entonces, esa es una realidad. Y le quiero pedir perdón de paso a ustedes 3, porque si el tiempo nos gana, no se sientan mal, a lo mejor van a quedar algunas preguntas todavía en el aire. Hay muchas personas que están comentando, eso significa que están sintonizados con nosotros. Hay una preguntita más aquí, que era y es para el hermano Galicia, y lo podemos contestar también con un sí tajante también. Dice, si Jesús y los apóstoles, viene lo que dice, tuvieron una actitud de fe positiva en la veracidad y la autoridad de la Biblia. Jesús mismo dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús. Dijo allí, ¿cuál debiera ser tu actitud y la mía hacia la Biblia también, no? O sea, si Jesús y los apóstoles, que son, pues, lo máximo, diríamos nosotros, ahora nosotros, ¿qué actitud debemos tener hacia la palabra de Dios? La misma y todavía más con humildad. Creer en la palabra de Dios. Y entonces sí, hago la pregunta número 6 de manera más específica para el compañero José Luis. Algo que encontré estudiando la lección de manera más amplia. Dice, ¿cuál de estas 2 frases es más esperanzador para ti? La frase número 1, lo importante es el viaje, no el destino. Mira lo que dice, lo importante es el viaje, no el destino. Y la otra es, lo importante del viaje es que sabemos el destino. La primera suena bien, ¿no? Y pareciera, bueno, es para aplicar a nuestras vidas, ¿no? El viaje es esta vida que estamos viviendo. Escuchamos que a veces la gente dice, la vida se vive una sola vez. ¿Para qué vivir oprimido si te vas a morir? Mejor vívela al máximo.
Y suena bien, parece que suena bien. Sin embargo, es que el problema de esta vida, y que solamente se vive una vez, es que nadie nos enseña a vivirlas. Desde que nacemos no nos enseñan, vamos aprendiendo a vivirlas conforme vamos creciendo. Y si no nos importa dónde vamos, y si nadie nos enseña cómo, nos vamos a golpear y al final vivimos una vida de dolor, de tristeza y no conocemos dónde vamos. Pero tenemos una brújula, ¿verdad? Esa es la diferencia. La otra es que tenemos la oportunidad de conocer el fin de la historia, saber de dónde vamos, saber qué está preparado para nosotros. Y en ese sentido la vida cambia. No solamente la vida te enseña a vivirla y vivirla bien, sino te enseña que no importa lo que tú pases en este mundo, no importa lo que pase aquí, Que vas hacia un mejor lugar. nos muestra que tenemos un futuro y tenemos Muy el alentador, triunfo. diríamos, Claro. de triunfo. ¿Alguno de ustedes tres me quisiera decir un resumen, algo que le llamó la atención en esta semana, hermanos? En un minuto, que me dijera, ¿sabe qué? A mí esto me marcó, por ejemplo. Bueno, este es un libro lleno de promesas. Y quien hace esas promesas es fiel y justo y las cumplirá. Porque dice Números que Él no es hombre para que mienta y para que prometa y no cumpla. Entonces, si esas promesas fueron hechas para ti y para mí, y para todos los que ya pasaron de esta vida y están esperando esa promesa de resurrección que dice Santiago 1, versículo 12, que prometió esta corona de la vida a los que resistan y a los que soporten la tentación. Creo que este libro nos entrega salvación, nos entrega el Espíritu Santo. Este Espíritu nos guía y nos muestra al único justo, al que me cubre con su justicia, y al yo aceptarla por medio de la fe, porque no he visto su rostro, no he escuchado su voz, pero por la fe creo en esto, me hace justo. Cuando me hace justo me doy cuenta de que realmente dependo de Él. Por mí mismo no puedo hacer nada, no podemos lograr nada, pero tenemos el sustento. Aquí está nuestro Salvador, Cristo Jesús, su palabra perdurará. El hombre caerá, desaparecerá como la hierba del campo, pero su palabra permanece Para siempre, siempre. como dice. Vamos a... Hay algo interesante, aquí mencionan que si te podríamos tener ideas de cómo motivar a las personas o amigos a leer la Biblia. Es un comentario bien interesante, ¿verdad? Sabemos que ya no tenemos tiempo, pero ahorita mencionaste, hay que resumir. Jesús es el centro de la Biblia. Aferrarnos a las promesas, pero si no leemos la Biblia, no podemos reclamar las promesas. No podemos, si no somos fieles, no podemos reclamar las promesas. Entonces necesitamos ser fieles para poder recibir las promesas. Y simplemente podemos citar Malaquías: traer los diezmos al alfolí y habrá alimento a mi casa. Una promesa condicional, promesa condicional ¿verdad? también. Entonces es interesante hacerla de uno la Biblia, principalmente. Aferrémonos al Espíritu Santo, Amén. que ese será el que nos guiará en el camino hacia la luz. Porque podemos leer este libro, pero si no pedimos la guía del Espíritu Santo, vamos a andar como las olas del mar, de un lado para otro. Ok, terminemos con una oración. Concluimos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por este hermoso tiempo que nos has dado, Señor. Gracias porque también allá en sus casas pudimos estar sintonizados, Señor, conectados en el repaso de la lección. Permite que en esta semana que viene también podamos abrir tu palabra, podamos seguir aprendiendo, creciendo, conociendo más de ti. Bendice la siguiente participación también del culto divino en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cortar 3 minutitos y ahorita continuamos.